Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a ver el contenido de la sesión número 7 de la carrera Administración y Mercadotecnia, de la carrera técnica. Entonces, el objetivo de esta sesión es conocer las definiciones y conceptos principales y fundamentales de la contabilidad, así como sus principales cuentas. Hemos estado viendo en las sesiones anteriores, desde la sesión 5, si no mal recuerdo, la definición de contabilidad. En la sesión pasada vimos las principales cuentas y más o menos cómo se clasifican, y ahorita ya vamos a ver la introducción a la partida doble y cómo se van a transformar cada una de esas cuentas para crear el balance general. Eso va a ser en esta sesión y en la que sigue. Los conceptos clave para el día de hoy son cuentas T, cargo, abono, ecuación contable y balanza de comprobación. La unidad 6 se llama bases para el registro contable y es la que veremos el día de hoy. Las cuentas T son cuentas en donde se pone, como su nombre lo dice, una T, en donde en la parte de arriba se pone el nombre de la cuenta y vemos, dependiendo la naturaleza de la cuenta, si es de saldo deudor o de saldo acreedor. Lo primero que haces es nombrarla y luego saber, dependiendo la operación que se realizó, de qué lado ponerla, y luego ya en el lado que quede es el resultado de saldo, ya sea deudor o acreedor. El número 1 que representa pues el nombre de la cuenta, el número 2 el debe, es la parte izquierda de la cuenta, y las anotaciones o registro que se llaman cargos o débitos, y en la parte 3, que es el haber, es la parte en donde se registran todos los abonos o créditos. En la parte 4, movimientos deudores, que es la suma de los cargos débitos, porque a veces en una misma cuenta se van haciendo diferentes operaciones. Del lado 6, todos los movimientos, pero del lado acreedor, o sea, la suma de todos los abonos. El saldo, el número 6, pues es el resultado, pero de un saldo deudor. O el lado 7, si el saldo quedó como acreedor. Por ejemplo, este es un ejemplo: se hicieron tantos cargos, se hicieron tantos abonos, se suman todos los cargos, se suman todos los de la misma naturaleza, que es de abonos o acreedores, el haber, se restan y se determina el saldo, que es, en este caso el saldo fue deudor. ¿Ok? El movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor, por lo tanto el saldo es deudor. Si hubiese sido al revés, pues hubiera sido acreedor. El movimiento acreedor es mayor que el movimiento deudor, por lo tanto el saldo es acreedor. Esa hubiera sido la otra situación. O cuando son iguales, la cuenta se encuentra saldada. ¿Dónde se empiezan a registrar cuáles son las principales cuentas para realizar las cuentas T? Bueno, toda cuenta se debe de realizar como cuentas T, pero los principales movimientos o los primeros que se hacen son las compras de mercancía al contado. Este se registra al mismo tiempo el aumento también del activo de la cuenta en mercancías y una disminución del activo en la cuenta de efectivo, porque de algún lado lo pagaste. También para la compra de mercancías a crédito, en este caso se registra el aumento del activo en la cuenta de mercancías y el aumento del pasivo en la cuenta de proveedores. Estos son algunos ejemplos. ¿Por qué?
porque cuando tú compras, por ejemplo, algo o pagas, como en el caso 3, siempre se debe de tener en cuenta que si se hizo una acción, tiene una reacción en otra cuenta, como los pagos a proveedores. Se debe de registrar la disminución del activo en la cuenta de efectivo porque se pagaron y una disminución a los proveedores en la cuenta de pasivo. ¿Por qué? Porque ya también se fue liquidando la deuda. Le quitamos o sacamos dinero del efectivo que cuenta la empresa para poder pagar alguna deuda a proveedores. Las aportaciones de los socios también se registran como un incremento en el activo, en la cuenta de efectivo, y como un incremento del capital. Los pagos de gastos de los accionistas en efectivo se registran como una disminución en el activo de cuenta de efectivo o inclusive bancos, depende cómo le llames, y la disminución en la cuenta de capital social. ¿Por qué? Porque ya retiraste o hiciste el pago a. En pocas palabras, o también algunas reglas en las que nos debemos de basar, es que si aumenta el activo, significa también que disminuyó un activo de otro lado, o un activo, si aumenta, significa que aumentó un pasivo, o si aumentó un activo, también significa o puede ser un aumento de capital de alguna otra cuenta. Una disminución de pasivo significa una disminución de activo, una disminución de pasivo significa un aumento de pasivo, o una disminución de pasivo significa un aumento de capital. Entonces, esta ecuación contable y estas cuentas T y la relación de debe y haber, pues tienen siempre una consecuencia. Por ejemplo, algo así. Siempre debemos de tener en cuenta la ecuación contable y saber que se debe o se tiene, o si es también, depende cómo lo llames, también es una aplicación u origen, o también es un cargo o abono. Y más o menos estas son las reglas. Si en el lado del debe el activo se pone como positivo y en el haber como negativo, en el pasivo del lado izquierdo es negativo y del lado derecho es un aumento. Del lado izquierdo en el debe el capital es negativo y del lado derecho es positivo. Entonces, las reglas de la partida doble son que se tiene que cargar cuando se aumenta un activo, ¿ok? Este cargo que será correspondido por un abono que determina cualquiera de las siguientes posibilidades: disminución del propio activo, aumento del pasivo, aumento del capital. También se tiene que cargar cuando se disminuye el pasivo, que será correspondido por un abono que determina cualquiera de las siguientes posibilidades: disminución del activo, aumento del pasivo, mismo o aumento del capital. Y también se tiene que cargar cuando se disminuye el capital, que es cuando ya sea que hay una disminución de activo, un aumento en el pasivo o un aumento del capital mismo. Todas estas cuentas se juntan y forman parte o hacen y forman al balance general. Los saldos de cada una de ellas forman las cuentas en la balanza de comprobación o balance general, también así se llama. Se puede poner ya sea en forma de cuenta, que es la exposición tradicional, o sea que del lado izquierdo aparecen todas las cuentas de activo y del lado derecho las de pasivo y capital, o en forma de reporte, que es un listado, en la parte superior todos los activos, luego los pasivos y luego el capital. Lo que sí es que cualquiera de las dos que utilicen o que se les pida, depende de tu organización, cada una de ellas va muy bien descrita si es un activo y si está en el corto plazo o largo plazo, o circulantes o no circulantes. Igual los pasivos tiene
el título o el encabezado de las cuentas y luego ya todas las que lo conformaron y luego el capital. Esto sí es muy importante mencionar. ¿Por qué? Porque tiene un orden, pero también se nombran siempre. Por ejemplo, este es en forma de reporte de cuenta, que vienen todos los activos del lado izquierdo y pasivo y capital contable del lado derecho. Todas tienen su nombre y su total. Y en forma de reporte, ahora sí, que es un listado en general. Entonces te viene el activo y luego el total de activos y luego los pasivos, corto, largo plazo, sus totales y luego el capital contable y su total. Obviamente si tú sumas los activos, todos más, sumas todos los activos, obtienes una cantidad, sumas los pasivos y sumas el capital contable y deben de dar iguales. ¿Por qué? Porque se debe de cumplir esa igualdad, esa ecuación contable, que los activos son iguales al capital más los pasivos. Estas me ayudan, o este balance general me ayuda en la fase de análisis a estudiar a fondo la información contenida en estos estados. También las cuentas T nos ayudan para interpretar y describir el significado y la importancia de cada información, interrelación que guardan los elementos del activo, pasivo y capital contable, o sea que me proporciona elementos de juicio adicionales para sustentar mejor las conclusiones que ayudarán a tomar decisiones adecuadas. Si hay, por ejemplo, tantos activos y se hizo, por ejemplo, se adquirieron muchos, por ejemplo, equipos de cómputo, y entonces eso hizo que se desestabilizara también la deuda, o que fuera más grande la deuda de la empresa, y por ejemplo eso hace que pues no pueda tener tanta utilidad el capital social. Entonces, por ejemplo, cada una de ellas, como van muy relacionadas, nos ayudan a ver a dónde puedo disminuirle, a qué cuenta, o qué puedo, alguna estrategia para qué, para tener una mayor ganancia, un mayor beneficio para la empresa. Ya vimos más o menos cómo se clasifican la clase pasada, pero nada más para recordar. Los rubros en las que se clasifican, o las principales, son los activos no circulantes o circulantes, los pasivos a corto plazo y largo plazo, y los gastos de operación también. Las cuentas se refieren al renglón dentro de cada rubro. En los circulantes, por ejemplo, están las cajas, bancos, y en los pasivos a corto plazo, proveedores, acreedores, y a veces puedo tener subcuentas. Por ejemplo, cuando tú te afilias o eres la empresa mayor y tienes, por ejemplo, Grupo Sanborns, que no nada más es Sanborns, sino Sears y otras marcas en las que pues no nada más se está sumando obviamente a Grupo Sanborns, por ejemplo, para entrar o hacer todo el estado financiero o balance general, pues tiene también que sumar lo que se hizo en Sears o lo que se hizo en las diferentes marcas que tenga, restaurantes también. Entonces ellos lo clasifican tanto como restaurante y la tienda departamental, y luego Sears, y por ejemplo depende de la sucursal o el área en la que estén, o zona, porque a veces ya no es por sucursal, es por zonas cuando es muy grande. Las cuentas especiales pues son los anticipos a operadoras, y aquí te menciona cuándo se carga, cuándo se abona y el saldo que más o menos por lo general se tiene. Los depósitos por reservaciones, cuándo se carga, cuándo se abona y el saldo que tiene. Las líneas aéreas nacionales e internacionales se cargan de un lado.
o cuándo se cargan, cuándo se abona y el saldo, qué naturaleza es. Cuentas por pagar, a operadoras y hoteles se carga, se abona y cuál es el saldo. Igual los ingresos por paquetes, los ingresos por comisión, los gastos de paquete. En conclusión, para elaborar de la misma, ¿verdad? Lo que es el balance general, se debe de contar con el catálogo de cuentas, que es una relación ordenada y desglosada de cada una de las cuentas que integran activo, pasivo, capital contable, ingresos, egresos de una entidad. También en conclusión, ya vimos más o menos cuáles son, pero no nos hemos puesto a escribir y a hacer un ejercicio para sacar el balance general. Entonces eso lo veremos en la siguiente clase y también o en tu sesión con tu grupo. Pero también ten en cuenta que esto es un resumen de las cuentas que puede haber. Los que te van a decir o donde tú puedes checar qué cuentas vas a usar, inclusive también cómo se ponen con nomenclatura, cuál nomenclatura es y todo eso viene en las NIF. Ahí para cualquier duda te vienen todo el catálogo de cuentas y también te dice una descripción de qué es, para que a ti se te haga más fácil. Por ejemplo, se compró un vaso, ok, entonces ese vaso me va a ayudar para tal, entonces se carga en tal cuenta, pero lo saqué a crédito, entonces lo pongo en cuentas por pagar y así me voy, ok. Entonces para saber en dónde va a ir cada compra, cada gasto o cada deuda, es importante que veamos el catálogo de cuentas completo de las normas internacionales financieras, las NIF. Por mi parte, el día de hoy sería todo. Espero que te haya servido este repaso o esta pequeña introducción a la sesión y a esta unidad. Recuerda que cualquier duda, sugerencia, comentario o inquietud lo puedes hacer directamente con tu maestro o tutor o en plataforma en el apartado de dudas, foro de dudas. Ahí puedes escribir y será respondida tu duda que tengas. Entonces, que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima. Gracias.